Saludos aliados y aliadas, sean bienvenidas a Un Cafecito con, un espacio donde además de compartir una taza de café, compartiremos información valiosa para continuar apoyando a las familias con niños, niñas y jóvenes en Puerto Rico y que puedan alcanzar su movilidad económica. Les saluda Sara Vázquez, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud. El IDJ es la única organización no partidista dedicada a abogar tanto a nivel local como federal por la movilidad económica de las familias en Puerto Rico. En esta edición nos tomaremos un cafecito con una mujer que ha sido referente en la conversación económica y de política pública en el país. A lo largo de su trayectoria ha dedicado su trabajo a pensar y promover soluciones que fortalezcan el bienestar de las familias, tanto en Puerto Rico como a nivel federal. En el 2019 se unió al Instituto del Desarrollo de la Juventud, en un momento clave cuando se reconoció que para atender la pobreza infantil y reducirla era necesario impulsar soluciones desde el desarrollo económico. Desde entonces, la doctora Enchautegui ha sido pieza clave en la construcción de hojas de ruta y propuestas basadas en evidencia para así abrir paso a la movilidad económica de las familias. Así que sin más, nos acompaña hoy la doctora María Enchautegui. Gracias por estar conmigo aquí hoy, María. Gracias, Sara, por invitarme. El honor es nuestro. Vamos ahora entonces un poco a entrar en calor, con el cafecito en la mano y también con las preguntas en el papel. Lo que nos trae hoy a tener esta conversación un poco incide en el trabajo más reciente que va a estar publicando el instituto, del cual usted también es autora, y un poco teniendo precisamente esa conversación y haciendo esa introducción sobre el asunto de la movilidad económica y cómo nosotros hemos comenzado a impulsar la narrativa y a ver cómo atender la pobreza infantil desde otros lentes, desde el lente de desarrollo económico y considerando cómo apoyamos a las familias hacia esa movilidad económica y dejar de ver los retos que enfrentan las familias como un asunto individual y entender que es un asunto que le compete a todos los sectores. Un poco quisiera que me hablara un poco acerca de ese reciente informe y por qué ahora. ¿Por qué lanzarlo en este momento que nos encontramos como país? Porque este es el momento idóneo para comenzar a anclar la conversación específicamente en el sistema de protección social. Bueno, yo creo que es un buen momento en Puerto Rico para hacernos la pregunta, ¿cómo se construye movilidad económica en Puerto Rico? Usualmente pensamos que movilidad económica se construye cuando un joven termina su escuela superior, va a la universidad, consigue un buen trabajo y muestra movilidad económica. Ujú. Pero esa no es la trayectoria de muchas familias de Puerto Rico. Ese no es el plan que siguen muchas familias de Puerto Rico y muchas de esas familias quedan rezagadas porque construimos movilidad económica desde esa visión. Nosotros estamos mirando a las familias de ingresos bajos, familias que por años han estado recibiendo asistencia económica del gobierno. Ujú. Para esas familias, ¿cómo construimos movilidad económica? Nosotros pensamos que en este mismo momento, aunque los programas son bien intencionados, porque como siempre decimos, ayudan, mitigan la pobreza, estos programas no hacen mucho para mover a la gente de la pobreza. Así que estamos en un punto clave en Puerto Rico para pensar cómo nosotros podemos usar esa red de asistencia económica que tienen las familias para promover la movilidad económica de las familias. No es suficiente mitigar la pobreza. Lo importante es que estas familias salgan de la pobreza. Cuando vemos este sistema de asistencia social del gobierno, vemos que hay lo que nosotros llamamos unas barreras estructurales. ¿Por qué son estructurales? Porque están inmersas dentro de las reglas de los programas. No son barreras personales, barreras culturales, son estructurales, porque los programas tienen unas reglas que básicamente penalizan ese movimiento social. Y aunque quisiéramos eventualmente, ¿verdad?, que la gente no necesitara estos programas, mucha gente los necesita. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas que mantengan algunos de estos programas mientras hacen ese movimiento hacia su movilidad económica? De eso es lo que se trata este estudio. Cuando anclamos esa conversación y un poco en esa construcción del documento, que particularmente me gustaría que también abunde en el nombre Ujú. específico del documento, porque en sí mismo merece que nos sentemos un poco a pensar y a reflexionar en qué estado se encuentran muchas veces las familias y los jefes y jefas de familia.
Y particularmente anclándolo y trayéndolo a qué es lo que estamos buscando traer a la mesa con este documento, anclar esa conversación y cambiarla hacia una mirada más de movilidad económica, pero, pero ¿cómo la doctora Enchautegui ve el asunto de lo que trae a la mesa un documento y un análisis tan robusto como este? Bueno, hacemos claro que las familias están entre el estrado y la pared. No hay una buena solución para esta familia. O sea, no es fácil para esta familia salir de ese entramado de que si me muevo para acá, pues entonces me acerco más a la espada o me acerco más a la pared, ¿verdad? Y de eso es lo que se trata. Estamos viendo cómo muchos de estos programas, por ejemplo, con aumentos bien básicos, bien limitados en sus ingresos, de momento pierden todo. Y las familias todavía no están listas para poder como no depender de muchos de estos programas. Creemos que estos programas se deben modificar para que estas familias tengan una transición más larga, Ujú. usando los programas mientras a la vez se insertan al trabajo, ganan experiencia, hacen unas promociones en su trabajo, hacen arreglos de cuidado. O sea, Ujú. las familias necesitan esos apoyos. Así que no queremos tener a las familias entre la espada y la pared, porque eso los aguanta ahí, como dijeron muchas y muchas madres a través de nuestro estudio, las estanca. Las familias quieren progresar, pero ven que no pueden salir, se sienten como si estuvieran en un hoyo. Quieren progresar, pero no pueden salir de ese hoyo. Precisamente eso me lleva a la próxima pregunta, erróneamente, y yo creo que es un asunto hasta que está muy intrínseco en nuestra cultura. Se utiliza mucho el decir la gente no quiere trabajar. Y eso ha sido erráticamente, es la narrativa que ha permeado por muchísimos años en el país. Pero un poco este documento también retrata otra cara de la moneda. Claro. Y los informes anteriores del instituto también. Hay otros informes en los cuales vemos cuál realmente es la realidad de las familias. ¿Me puede abundar un poco más acerca de cómo usted ve esa percepción de, por muchos años, mucha gente ha atribuido al deseo individual particular y qué es lo que nos revela este informe? Siempre podemos traer a colación algún caso de una persona que no quiere trabajar. Hay de todo bajo la viña del Señor. Pero las familias que nosotros trabajamos, la mayoría de la gente que nosotros trabajamos, quieren progresar. Tal vez nos podemos concentrar en aquellos 2 o 3 que no quieren y se quieren quedar en su casa, pero la mayoría de las familias quieren progresar. Eso nos lo dicen los datos, le preguntamos a las familias si quieren trabajar, nos dicen que sí. Vemos si la familia en efecto están buscando trabajo, vemos que sí. Le preguntamos a las familias si quieren trabajar más horas, nos dicen que sí. Le preguntamos a la familia por qué no trabajan más horas, nos dicen que es porque el patrón no le debe más horas. O sea, todos nuestros indicadores y las propias experiencias de las familias nos sugieren que la gran mayoría de las familias quieren trabajar. ¿Y por qué quieren trabajar? Porque le quieren proveer un mejor futuro a sus hijos. Así que no dejemos que esta minoría, que tal vez es definitivamente la minoría, nos opaque el problema más grande, y es que las familias quieren trabajar y quieren un mejor futuro para sus hijos. Precisamente basado en eso y tomando en cuenta ese punto que ha traído medular de cómo hemos escuchado las voces de la familia y a lo largo del documento también van a poder ver ese análisis. Hablemos un poco acerca de la metodología de este documento. Sí, nosotros en el Instituto del Desarrollo de la Juventud siempre tratamos de que las voces de las familias, de las personas que están afectadas por los problemas, se vean reflejadas en nuestros estudios. Así que nosotros hicimos un análisis bien detallado de estudios anteriores que se han hecho sobre el tema. Estudiábamos los planes estatales de todos los programas que se supone que se radiquen a veces de cada 2 años, a veces anualmente, de los programas principales. Entrevistamos personal de las agencias y hicimos grupos focales con familias. También tenemos un grupo comunitario que nos ayuda a interpretar resultados y nos da idea cómo proceder con la investigación. Así que esas 5 cosas nosotros las hacemos para lograr unas conclusiones bastante sólidas de cómo nosotros poder sacar a las familias de la situación que están entre la espada y la pared. Es decir, es un reconocimiento de todos los componentes que podrían Ujú. afectar esa recomendación, tanto de política pública o de enmienda a los programas, para garantizar que la solución realmente vaya a la médula del problema o la situación que están enfrentando las familias. Sí, las soluciones están ancladas en propuestas que hacen las mismas familias, las mismas personas que trabajan en las oficinas del gobierno. Así que yo creo que son propuestas sólidas
para hacer progreso. Se usa mucho el refrán que dice, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que se dé en la práctica. Y me gustaría que desde la experiencia del análisis que el equipo de investigación del instituto estuvo trabajando, me hable acerca de precisamente eso, cómo lucen los reglamentos de los programas que se están evaluando, particularmente en este documento, y cómo se da esa práctica en las conversaciones, en las oportunidades que ustedes tuvieron de conversar, tanto con los manejadores y manejadoras de caso y personal de las agencias, como los mismos beneficiarios. Bueno, en este caso los reglamentos se tienen que seguir. Y muchas veces esto también pone una situación incómoda y los mismos técnicos de las agencias nos dicen, o sea, yo siento por esta familia, pero esto es lo que me dice el reglamento, ¿verdad? Ujú. Lo- claro, pensar que los reglamentos que no se pueden cambiar es también incorrecto. Los reglamentos se pueden cambiar. Hay una visión también en Puerto Rico que como esto es federal, esto nadie lo puede tocar. No es cierto. Hay muchos elementos de flexibilidad dentro de los programas que Puerto Rico tiene control y que podría manejar y mejorar para mejorar la situación de las familias. Hay un asunto de claridad Ujú. en entender cómo funciona realmente, cómo funcionan esas caídas abruptas, como le hemos llamado, de beneficios, y que las familias puedan entender cómo funciona cada uno de los beneficios a los que tienen acceso. Hábleme un poco acerca de cuáles fueron los retos mayores que ustedes pudieron identificar sobre este asunto. Las familias están haciendo decisiones importantísimas sobre su vida con bien poca información, con bien poca claridad. ¿Por qué tienen poca claridad? Porque las agencias del gobierno no le dan la información que estas familias necesitan para poder hacer decisiones informadas. Y las familias no lo dicen. Si yo tuviera más información, yo podría planear mi vida. Pero algunas agencias del gobierno piensan que si tú le das esa información a la gente se aprovecha. Así hay ¿verdad? Una adversidad ahí de cómo las familias ven la información y cómo las agencias ven la información. Así que darle esa información a las familias es bien importante. ¿Qué vemos que se está haciendo? Se le está dando esta información en otros sitios. O sea, no a las familias puertorriqueñas, pero a familias en los Estados Unidos. Hay calculadoras de beneficios que están disponibles para muchos de los estados. Muchos de los estados tienen programas en YouTube y en distintas redes explicando detalladamente las reglas de elegibilidad. Nosotros no tenemos eso. Así que muchas familias no conocen las reglas o piensan que lo que le pasó a aquel le va a pasar a ella, como cuando tal vez no es lo cierto. O sea, están tomando unas decisiones bien importantes dentro de un mundo de incertidumbre. Entonces, bajo esa incertidumbre, usualmente la reacción es la estabilidad que conocen, mantenerse en el mismo sitio, el status quo, por el miedo a perder algo, ¿verdad? Porque se le da mucho peso a la pérdida. Ese darle información a la gente es sumamente importante y es una de las cosas que nosotros creemos que se puede solucionar, que puede ayudar a la gente y que se puede implantar ya. De este informe, que nosotros entendemos que es una pieza de trabajo viva en la cual todos los sectores deberían anclarse para tomar decisiones si quieren impactar de alguna manera la movilidad económica de las familias que viven bajo pobreza, pero tiene un lente particular en esa, cuáles son esas recomendaciones que hacemos para las agencias de gobierno que administran los beneficios que estamos evaluando. Un poco me gustaría, María, aprovechándole que la tengo en el espacio, que le haga una invitación formal a quienes deberían llegar a ese evento, y qué es lo que podrían encontrar de la presentación, dentro de la espada y la pared. Nuestro documento tiene cerca de 15 recomendaciones. Algunas se pueden implantar, ya yo dije una, la de información ya, no hay que esperar nada. En 3 meses se pueden implantar. Otras requieren más tiempo. Todas requieren voluntad política, todas. O sea, si no hay una voluntad política para hacer esto, pues realmente no se puede hacer nada. El llamado es a tanto legisladores como los líderes, el liderato de las agencias, las mismas, ¿verdad? Comunidades, ¿verdad? Que se empoderen de este mensaje y lo levanten en sus comunidades. Aquí hay un poco para muchas distintas audiencias para poder accionarse alrededor de estas recomendaciones. ¿Por qué ahora, María? Mira, no podemos, de verdad, y está el cliché, pero hay que repetirlo, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Nosotros llevamos con tasas de pobreza
sumamente alta por décadas. Esto tiene un impacto bien grande en los niños y nosotros ya lo estamos viviendo. O sea, cada día nosotros vemos cómo niños menores están involucrados en el crimen, son víctimas del crimen, el maltrato infantil. Todo eso es consecuencia de la pobreza. O sea, la pobreza es un factor bien grande de riesgo en muchas actividades sociales. Así que nosotros vemos lo que hacer nada nos cuesta. Así que ya es tiempo de empezar a hacer algo distinto. ¿Algún ejemplo particular de en alguna jurisdicción o algún otro rincón del mundo que se esté haciendo, precisamente se esté mirando el sistema de protección social y hayan tenido éxito? Bueno, hay algunos estados, por ejemplo, que abordan el asunto del aumento de renta en vivienda pública, ¿verdad? Nosotros en nuestro estudio, pues, tal vez porque entrevistamos muchas familias que viven en vivienda pública resalta como el asunto de más importancia para las familias, el asunto que tienen más miedo de perder. Como les decía alguien en el estudio, mira, comida, tú lo puedes buscar en cualquier sitio, pero una vivienda, tú no te puedes ir debajo de un puente con tus hijos. Así que vivienda es clave. Lo que varios estados han hecho es que han aportado en sus propios presupuestos a estos programas federales para cubrir por un tiempo ese aumento en renta. Nosotros podemos hacer eso. O sea, otros estados, por ejemplo, han aportado al SNAP, a la ayuda nutricional, para que también no haya esa caída abrupta de ese beneficio. Así que varios estados han estado haciendo esto, ¿verdad? Y los estados que realmente quieren trabajar por el bienestar de las familias. Si no quieren trabajar por el bienestar, pues entonces no están haciendo nada. ¿Algo más que quiera añadir en esta conversación y que particularmente sea importante que lo anclemos en la conversación? Y yo creo que los programas del gobierno son parte bien importante de cómo nosotros construimos movilidad económica en Puerto Rico. Ya es tiempo de que nosotros miremos a estos programas de una manera distinta, no seguir mirándolos de la misma manera que los hemos mirado por 50 años, porque nada va a cambiar. Así que mi llamado es que miremos profundamente esto y que no lo veamos solamente pues más fondos federales o que me quitan los fondos federales, sino verlo en una forma más compleja del impacto que se tiene en las familias. En un momento dado, habíamos tenido una conversación, doctora, sobre cómo lucía ese camino de una familia. Usted mencionó al principio un ejemplo de cómo nosotros percibimos la movilidad hoy en Puerto Rico. Pues estudias, logras conectar con un empleo, pero que ese no es el camino para muchas familias. Y un poco cómo debería lucir ese camino, cuáles son los impactos que debería recibir. Obviamente no lo vamos a mirar en el todo, pero los impactos que debería recibir una familia para realmente encaminarlas hacia su movilidad económica, apoyarlas en ese camino a la movilidad económica. Y bueno, la movilidad económica tampoco se construye en un día. O sea, esto toma tiempo. Así que no queremos sobrevender lo que estamos vendiendo y decir que en 6 meses ya tú ¿verdad? Salir de bajos ingresos a ingresos de $40,000. No, se va a tomar tal vez 1, 2, 3 años. Pero la familia puede empezar, ¿verdad? Podemos imaginarnos una familia que comienza teniendo todos los programas del gobierno, recibe apoyos para el trabajo. Hay buenos patronos que ofrecen buenos empleos. Esta familia comienza a trabajar, tal vez al principio trabaja part-time, a lo que arregla todas sus vidas y sus cosas y sus apoyos. Luego se puede incorporar full-time y genera más ingresos. Esta familia puede recibir en el crédito por trabajo y el crédito por menor dependiente tal vez $6,000 al año, que si no trabaja está dejando sobre la mesa y a veces no miramos esa parte y las familias no están enteradas. Luego, con el tiempo, esa familia, ¿verdad? Con los apoyos suficientes, y nosotros creemos que esto también se tiene que reforzar. Apoyos de cuidado, apoyo de horario extendido, formación de destrezas. Que esta familia puede comenzar ya en 2 años y medio, ya comenzar un camino sólido hacia su movilidad económica. Gracias, María, por darte el cafecito conmigo hoy y Gracias por por ser parte invitarme. de esta conversación.
Y a quienes nos escuchan o nos ven, esto fue solo un adelanto. Muy pronto estaremos compartiendo más detalles sobre el lanzamiento de este nuevo documento. Así que le invitamos a mantenerse bien pendientes a nuestras plataformas sociales y acompañarnos en esta conversación tan necesaria para el país. Esto fue Un Cafecito con. Hasta la próxima.